Muy buenos días, mi nombre es Brian Francisco Becerra Martínez, soy estudiante de Administración de Empresas. El día de hoy, en el marco de la asignatura Investigación de Operaciones, vamos a hablar del análisis de sensibilidad. Primeramente, tenemos como concepto general que el análisis de sensibilidad es una herramienta que nos permite visualizar el efecto que se presenta en los indicadores de un proyecto en el cambio de alguna de sus variables. Pues estas variables, o las más comúnmente utilizadas en estos ejercicios, pues son la variable de costo, el tipo de cambio, la inversión, la cantidad de ingresos y la cantidad de producción. Esto obviamente teniendo en cuenta que en algunos casos no tenemos vistos estos factores o no tenemos aplicados estos factores en una empresa. Por ejemplo, el tipo de cambio solo aplicaría para empresas que estén directamente afectadas con tema de importaciones o exportaciones. Obviamente esto alteraría sus costos. La utilidad de la herramienta, pues hablamos de que es útil para medir los riesgos de un proyecto en cada uno de los escenarios posibles, o mirando cada una de las posibilidades o alternativas que se quieran en cada una de las variables. Y pues esto lo hacemos apoyados en los pronósticos. Esto muy comúnmente es utilizado en el área de evaluación de proyectos, para evaluar si el proyecto está bien estructurado y está bien enfocado, y si es viable o no es viable, y hasta dónde puede ser viable, hasta dónde puede ser flexible o sensible en este caso. Y podemos calcular nuestra sensibilidad financiera, o cuál es el margen de sensibilidad, o hasta dónde puede llegar nuestra variable en determinado caso, que es lo que vamos a hacer a continuación con un ejercicio de aplicación en Excel. Este caso de aplicación, pues se nos pide realizar un análisis de sensibilidad en relación a la variable de costo unitario, teniendo en cuenta la siguiente información suministrada. Aquí nos ofrecen una tabla con un costo de costo unitario, que es la variable que nos piden modificar o calcular hasta dónde se puede llegar con esta variable para que el proyecto siga siendo viable. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería esto en Excel. Bueno, entonces continuando acá con nuestro Excel, nos encontramos aquí nuevamente con la tablita que se nos suministra para el ejercicio. Lo que debemos hacer es calcular, en este caso lo hacemos para 3 periodos, para 3 años de evolución del proyecto. Aquí lo que hacemos es calcular pues nuestra cantidad de ingresos. Nuestra finalidad es calcular este valor actual neto, nuestra tasa interna de retorno y nuestro costo-beneficio. Para hallar esos tres conceptos, esos 3 datos, tenemos que pues calcular nuestros ingresos y nuestros egresos, nuestro flujo de efectivo para estos 4 periodos en este caso, porque partimos del periodo 0, que es el periodo de iniciación o de inversión, por decirlo así, la planeación. Entonces ahora, teniendo estos datos calculados, pues aquí primeramente calculamos nuestro valor actual neto, nuestro valor presente neto. Esto es muy sencillo de calcular. Tenemos aquí nuestro BNA con la función BNA. La calculamos para estos 3 datos, que son nuestros datos positivos. A esto le sumamos nuestra inversión inicial, que es negativa porque es un egreso, entonces la calculamos como negativa. Tenemos aquí la tasa esperada, que es del 10%, es la tasa esperada para el proyecto, el 10%. Entonces aquí calculando esto nos da un valor actual neto de 1.069.457.551 pesos. Ahora vamos a hallar nuestra TIR. Esto sí, la función tasa interna de retorno de Excel nos sirve para esto. Y lo calculamos de los 4 datos.
de flujo efectivo para los 4 periodos y nos da una tasa interna de retorno del 148%. Nuestro costo-beneficio es mucho más sencillo de hallar, pues tomamos aquí nuestro valor actual neto, a esto le restamos la inversión y luego tomamos el valor absoluto de nuestra inversión, dividimos por el valor absoluto de nuestra inversión y nos da un 4.06% de costo-beneficio. Esto es un indicador bastante alto y como nos podemos dar cuenta es muy bueno y muy viable el proyecto desde ese punto de vista. Ahora sí vamos a al tema de la sensibilidad. Entonces queremos calcular hasta dónde yo podría aumentar mi costo unitario para que mis predicciones se cumplan, para que tenga una tasa del 10%, para que mi costo-beneficio sea de 1. Entonces, para eso, pues lo hacemos de una manera muy sencilla. Damos clic aquí sobre nuestro valor actual neto. Vamos aquí a datos en Excel. Vamos a la función análisis de hipótesis. Vamos a buscar objetivo. Entonces aquí tenemos la celda E20, que es nuestra celda que vamos a definir con el valor 0. Vamos a calcular que nuestro valor actual neto sea 0 y vamos a ingresar aquí cambiando la celda. En este caso tenemos aquí que la celda que deberíamos cambiar, la de costo unitario, sería la celda C5. Entonces ya teniendo nuestra celda C5, le damos Enter y aquí le damos Aceptar. Automáticamente se nos va a generar nuestro costo unitario mayor, o sea, este es el costo unitario máximo al que podemos llegar para que nuestra tasa interna de retorno sea el 10%, como nos lo plantea el ejercicio, o como está planteado el proyecto, que nuestro costo-beneficio sea de 1, y nos damos cuenta que nuestro costo unitario sería de 77.912 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro precio unitario sería sensible hasta determinado punto. Ahora vamos a afectar otra de nuestras variables. ¿Por qué no? Probemos ahora con nuestro factor inversión. Entonces aquí nuevamente nos encontramos en el punto anterior. Estamos aquí sobre la celda. Vamos a análisis de hipótesis. Vamos a buscar objetivo. Entonces aquí con el valor 0, hasta dónde está dispuesta a aumentar o disminuir nuestra inversión para que las previsiones de mi proyecto sean cumplidas. Entonces aquí cambiando la celda, vamos a cambiar la celda inversión y vamos a darle Enter, vamos a darle a aceptar. Aquí nos damos cuenta que nuestra inversión tendría que ser de 1.419.457.551, o sea, una inversión macro para que obtuviéramos los valores planteados inicialmente por el proyecto. Entonces aquí le damos cancelar nuevamente. Ahora vamos a cambiar nuestra variable costo unitario. Entonces hacemos el mismo procedimiento, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces buscamos el valor 0 y aquí le damos cambiar la celda. Entonces vamos aquí a los costos fijos. ¿Hasta dónde podrían llegar nuestros costos fijos en este ejercicio? Entonces nos damos cuenta que nuestro costo fijo podría llegar incluso a los 610.044.713 pesos y nuestro proyecto seguiría siendo viable. Esto quiere decir que es una variable muy poco sensible, o sea, se aumenta en una cantidad de prácticamente 500 millones de pesos y el proyecto aún sigue siendo viable. Entonces no nos afecta sobremanera la viabilidad de nuestro proyecto. Creo que esto ha sido todo. Un tema muy interesante en el cual debemos ahondar mucho.
y que es muy importante para el análisis de datos en una carrera como la administración de empresas, sobre todo en la gerencia, en la preparación, en la gestión de proyectos, porque con esto podemos medir nuestros riesgos y hasta dónde podemos llegar en determinado caso, hasta dónde podemos ser flexibles a cambios de nuestros proyectos, hasta dónde puede dar nuestro proyecto para que siga siendo viable con las previsiones que teníamos establecidas. Muchas gracias.